Cambiamos de tema y hablamos de la detención de Miguel Insfrán, alias Tío Rico, detención que se daba el día de ayer en Río de Janeiro, Brasil, luego del seguimiento de varias semanas por parte de las autoridades brasileñas que empezaron a desconfiar de la identidad de una persona que estaba circulando por Río de Janeiro a bordo de una camioneta muy lujosa. Ricardo, contanos acerca de la conferencia de prensa que daban las autoridades paraguayas y si realmente hubo algún tipo de trabajo en conjunto o simplemente ya recibieron la noticia y lo que hicieron fue pasar huellas dactilares y otros datos. Si atendemos a la explicación que brindaron el día de hoy en la conferencia de prensa desde el Ministerio Público, podríamos entender claramente que se trató de una investigación realizada por la Policía Federal del Brasil para lograr la captura de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico. Agregaron el día de hoy algunos detalles que ayer al menos no se tenía todavía muy en claro. Por ejemplo, lo que habían mencionado es que fue detenido en un suburbio del estado de Río de Janeiro, se llama Vila Isabel, donde fue finalmente detenido. Hace 3 semanas ellos habían recibido una información de que probablemente por la zona andaba esta persona que estaba siendo buscada por las autoridades paraguayas. Comenzaron a seguirlo, incluso llegaron a acercarse muy cerca de él y le tomaron algunas fotografías. Luego recurrieron a lo que serían publicaciones periodísticas para poder tener mayor certeza de si se trataba efectivamente o no de Miguel Ángel Insfrán. Y efectivamente, luego de haber corroborado estos datos, finalmente llevaron el procedimiento y lograron su detención sobre Avenida de las Américas y sería Rúa Salvador Allende. Fue allí en el lugar donde fue detenido finalmente, luego que ya lo tenían en su poder. Esta persona se identificó con otro nombre, le requirieron sobre sus documentos, dijo que no contaba, que los había perdido y luego una vez que ya estaba en la comisaría, allí finalmente terminó confesando y dando su verdadera identidad. Ricardo, a partir de todo ese dato que dieron de que no presentó documentos falsos también es importante para el tema de la extradición, porque si no hubiera estado cometiendo un delito en Brasil si presentaba documentación falsa a un nombre diferente. Efectivamente, Sani, él no presentó ningún tipo de documentos, había dicho que estaba indocumentado, que lo había perdido y posteriormente, bueno, ya terminó confesando su verdadera identidad. Lo que dicen desde el Ministerio Público es que están ya analizando el mecanismo en este caso para solicitar la extradición. De hecho, que decía Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales, que el día de ayer ya comenzaron a redactar el exhorto para solicitar al Supremo Tribunal de Brasil la extradición de alias Tío Rico, pero que no se tiene con certeza en qué plazo o en qué tiempo se podría dar, ya que también los abogados defensores de alias Tío Rico podían también apelar o podrían plantear alguna acción judicial para de alguna manera retrasar esta extradición a nuestro país. Pero vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. El fiscal de NIPAC, con acompañamiento de la Oficina de Asuntos Internacionales, ya está trabajando en la confección del exhorto, que va a ser remitido luego a través de los conductos diplomáticos de la Cancillería paraguaya y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, para que sea puesto a conocimiento del Supremo Tribunal Federal y se inicie el proceso formal de extradición de Miguel Ángel Insfrán. No tenemos un plazo específico con respecto al trámite de la extradición, en razón que la primera audiencia de instrucción extradicional va a ser el escenario procesal que nos va a marcar la pauta de cómo va a ser el comportamiento del extraditable ante el proceso formal. Él puede someterse a un trámite simplificado y aceptar voluntariamente su traslado inmediato al Paraguay, como también tiene derecho a transitar un proceso ordinario de extradición, en donde ya la ingeniería procesal de la defensa va a ser la que nos va a marcar la pauta y el éxito de ese proceso. El caso a ultranza sumó unas 50 imputaciones, Ricardo, pero esta detención en particular es muy importante, eso se resaltaba también en esta conferencia de prensa.
Y ayer recordábamos justamente de quién es alias Tío Rico, una persona que encabezaba una estructura criminal bastante importante que se dedicaba al tráfico internacional de droga. Había iniciado ya desde el año 2000 prácticamente su trayectoria delictiva, robando coches, teniendo desarmaderos clandestinos y posteriormente ya metido en el negocio de las drogas, específicamente de cocaína. Decía que este sería una de las detenciones más importantes que se tiene. 50 personas en total que están imputadas, 24 que están bajo arresto. El resto está siendo buscado. Por ejemplo, José Ifrán, que es el hermano, el famoso pastor Ifrán, que sigue siendo buscado. Y también Sebastián Marcep, que es otro de los que sería, otra de las personas que sería el cabecilla de esta estructura criminal que fue desbaratada en el operativo a ultranza PI. Más detalles sobre lo que es o lo que significa la detención de alias Tío Rico lo daba el fiscal Marcos Alcaraz, Marcos Alcaraz, fiscal adjunto antinarcotráfico. Y hay un trabajo discreto desplegado no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, desde el punto de vista de los organismos de seguridad. Mencionar de que también tiene código rojo, tiene orden de captura internacional en la mayoría de los países conocidos. Con respecto a los otros, no solamente Marcé y Benítez y todas las otras personas, eso están encaminados los trámites con respecto a las tradiciones. Eso tiene información del doctor Doldán, que está a cargo de esas áreas, ¿verdad? Pero sí mencionar de que estamos conjuntamente con la Secretaría Nacional Antidroga y hoy en día con la Policía Federal que nos ayudó en la aprehensión, la detención de esta persona, se está trabajando ahora. No se puede decir a qué nivel, ni dónde, ni cómo, ni cuándo, porque sería muy irresponsable de parte de nosotros, porque si realmente tenemos interés, intención de que todos sean sometidos a juicio y de que obtengamos el comiso de todos los bienes que acaba de mencionar la doctora Molas, y todo ese esfuerzo, no sería oportuno de mi parte hablar y entrar en ese detalle. Y también logramos hablar con el titular de la Interpol en Paraguay, que dio más detalles acerca del procedimiento de la extradición, que podría haber complicado este procedimiento. Algunas de estas cosas ya se descartaron incluso en la conferencia de prensa posterior. Pero ¿cuánto podría durar el trámite de extradición de Miguel Ángel Infrán? Contanos. Sí, el comisario Carlos Duré, jefe de Interpol Paraguay, refería que podría durar 40 días este pedido de extradición y la posibilidad de traerlo a Miguel Ángel Infrán a nuestro país, pero bueno, si tenemos en cuenta lo que mencionaba la Fiscalía, en realidad este trámite podría durar incluso mucho más. Lo que él hacía mucho énfasis es que Miguel Infrán no tiene ningún delito que haya cometido en el vecino país y por tanto no había tantas dificultades en ese sentido para el pedido de extradición. Mencionaba él puntualmente el caso de si había o no utilizado un documento falso en Brasil. Bueno, esto ya fue descartado también. Pero vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto de las posibilidades o en cuánto tiempo duraría esta extradición a nuestro país de Miguel Infrán, lo que mencionaba el comisario Carlos Duré. Las circunstancias que rodean el hecho de la captura es lo que le va a dar una cancha más amplia al órgano jurisdiccional brasilero a decidir cuál es la medida más pertinente para poder decir. Para nosotros sería muy interesante que sea la devolución, para entonces lo antes posible le vamos a tener en Paraguay para los fines del proceso penal. Ahora, no sabemos, no tenemos oficialmente cuáles son las circunstancias. Yo creo que la solicitud es para la extradición de la persona. Entonces debe estar sometido a un proceso penal, a un proceso de extradición. Y estamos esperando esa comunicación oficial.